Hola Sagitario, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Sagitario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sagitario? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien. Claro que sí, esos ánimos súper altos. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, muy agradecida, honrada por tu hermosa y maravillosa presencia, por esas energías tan lindas que te caracterizan. Y vamos a por tu cartita que ya quiere salir, oráculo para la semana. Número 40, número 4, sería importante para ti esta semana. A ver, Sagitario, Acuario, bueno. Estás atrapado en la tragedia. Libérate, avanza, cambia y resurge. Semana importante para muchos de mis amigos de Sagitario. Mensaje oracular muy bonito, muy importante. Esto es una carta de aire, esto es una carta de mente. Mira, la mente. A ver, Ochozen siempre me toma la palabra. Esto es una carta de mente, esto es una carta de mucho pensar, de mucho como que dudar ante un evento, ante algo. Vamos a ver cómo vamos a ir desenvolviendo la lectura para esta semana, para mis amigos de Sagitario. Vamos a sacar una del centro. Aquí la armonía, importante hallar ese equilibrio, esa conexión alma, cuerpo, mente, ese relajarnos, ese saber que las cosas suceden porque tienen que suceder. Si algo está en el camino dándonos vueltas a nivel de mente, precisamente eso nos está haciendo de espejo, nos está pidiendo a gritos que nos miremos en eso y entendamos no el por qué está sucediendo, sino el para qué está sucediendo, para poder hacer un cambio, para poder resurgir, para poder tranquilizar la mente. Se requiere muchísima armonía. Fíjate que esto es un mensaje muy directo a un grupo muy selecto de mis amigos de Sagitario. Imposible que resuene para todos, pero voy contigo, que te ha resonado esta energía, Sagitario. Claro que sí. Son momentos normales, naturales, que podemos atravesar constantemente. Absolutamente todos los seres humanos lo hacemos. Aquí tenemos el 2 de copas, toma de decisiones. Posiblemente se te esté haciendo un poco complicado tomar una decisión a nivel amoroso. Posiblemente has dado mucho y sientes que has recibido poco. Sientes que no hay un equilibrio entre el dar y el recibir, y eso posiblemente te esté causando un poquito de revolú a nivel mental. Pero agradezco la energía del agua, de la copa, del fluir, de la armonía, porque te va a estar dando un bálsamo de tranquilidad, de paz, de unificación, de comprensión, de entender por qué suceden las cosas o para qué suceden las cosas, de saber que nada es eterno, que las cosas fluyen, que las cosas avanzan, y llega un momento en el que miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que fue una anécdota, no nos quedemos en la anécdota, pasamos página, pero eso sí, avanzamos. Mira qué pertinente, ¿no? Aquí tenemos el arcano mayor de la muerte. El arcano mayor de la muerte es el número 13 y nos dice que definitivamente algo se quiebra, algo se rompe, algo hay que dejarlo ir. Hay una estructura que posiblemente necesitaste mantener estable durante mucho tiempo porque tenías cierto temor a que tu mundo se desestabilizara, y eso te generaba cierto descontrol a nivel mental. Fíjate algo, aquí tenemos un maravilloso caballero de bastos que nos dice que a toda velocidad llega a tu vida una solución de un problema, llega a tu vida un esclarecimiento de una circunstancia, y de la mejor manera, pero primero se va a derrumbar una estructura que se mantuvo arriba, me están diciendo, porque tú la mantenías arriba, porque tú pusiste lo que no estaba escrito, lo que no estaba dicho. Disculpa, voy a estornudar, dame un segundo. Gracias. Lo que no estaba escrito, tú soportaste hasta que se quebró, y la vida, la sabiduría de la vida, maestra vida, dijo hasta aquí llegó, y ahora se derrumba. Entonces hay un resurgir, hay un avance, pero primeramente tiene que haber una aceptación de tu parte.
Sí, señor, hay un avance y me sale el carro, arcano mayor del carro, a todo galope hacia ti, conociendo ya el bien y el mal, entendiendo los pros y los contras de una situación. No es, ya tú lo has barajado muchísimo de lo que te estoy hablando, solo tú lo puedes entender, pero esto es una circunstancia, una situación que tú barajaste de la mejor manera posible, le diste la vuelta para arriba, para abajo, lo volteaste, intentaste lo que pudiste intentar y te diste cuenta que la única solución era dejarlo libre, dejarlo fluir y que la vida tomara su decisión. Claramente ahora te corresponde a ti conseguir la armonía y la estabilidad emocional para poder recibir lo que a manos llenas está por llegar a tu vida y con toda velocidad. Obviamente aquí tenemos un 10 de espadas, el fin de una situación dolorosa. 10 espadas atravesadas en el alma, pero fíjate qué bonita esta ilustración de que independientemente de que estén todas las espadas atravesadas en este ser, sus alas están intactas. Sus alas están intactas, así que de esta tú te levantas, te recuperas, sales fortalecido, sales completamente fortalecido, lleno de luz y de armonía. Sagitario, es que, mira, es que cartas de dolor, cartas de sobrecogimiento, de tristeza. Esto habla mucho de tu signo, Sagitario. Esto es el 9 de bastos. Esto es un duelo emocional, un decir hasta aquí llegué, no puedo más, pero aún en guerra, aún con la capa puesta, aún fíjate que este guerrero no se ha desprovisto de sus herramientas, no se ha desprovisto de su indumentaria, simplemente se está tomando un momento para respirar, para reconocer lo que ha sucedido y seguir su camino, porque aún tiene un basto debajo del brazo. Sí es verdad que 8 bastos se les ha caído, pero tiene uno aún encendido y el que lleva en sus brazos es el que tiene el fuego. Así que aquí, una vez que el último guerrero en pie levanta la mirada, toma aire, se limpia las rodillas, sigue con un basto encendido en fuego. ¡Wow! Sagitario, qué energía tan potente para ti esta semana, qué profunda. No puedo evitar sentir prácticamente que es una lectura personalizada. Yo sé que es imposible que resuene con todos, obviamente es imposible, sois muchos, pero si resuena contigo, acéptala, reclámala, si no, pues libérala al universo, para otro Sagitario será. Pero qué directa, esto ha ido al tuétano de muchas personas. Fíjate algo, es que puede que de vez en cuando choques, y esto es un choque muy fuerte, ¿no? Si decides que el asunto merece tu esfuerzo y energía, que bastante que se le has puesto, entonces haz todo lo que esté en tu mano para aligerar el conflicto sin sacrificar tus metas y creencias, que es lo que tú has venido haciendo hasta que ya no se pudo más, hasta que se quiebran las estructuras, se derrumban para darle paso a algo nuevo. Sagitario, pedazo de energía, pedazo de lectura. Yo estoy acostumbrada a que siempre Sagitario me sorprende a nivel energético, mucha potencia. Yo siento que esto va mucho a nivel de relaciones. Mira, voy a darte un comodín aquí con un mensajito de este oráculo tan bonito que es de las relaciones. Vamos a ir a una cartita para Sagitario. Dice, nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Pues sí. Si algo se termina, si un ciclo acaba, pues sí, Sagitario. Si ya has aprendido, ya te has recuperado, porque fíjate aquí hay notificaciones que llegan, siempre y cuando hayas limpiado lo que quedó atrás. Si es a nivel emocional, Sagitario, pues déjame decirte que en tu entorno ya hay alguien que despertó el romanticismo que lleva dentro por ti. Así que bueno, primeramente sana, recupérate, estabilízate, recupera tu energía y si está en ti, abrir el corazón para un nuevo amor, pues amén, que así sea. Sagitario, te quiero mucho, lo sabes. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Hasta la próxima semana.